Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén espectacularmente bien. Hoy les traigo un video específicamente direccionado a responderle a una seguidora que con su inocencia simplemente tiró una pregunta si podría hacer algo sobre este tema, y creo que no tenía ni la más remota idea de lo vasto que es el conocimiento que tienen los Vedas específicamente sobre este tema. Esto no es algo habitual a lo que están acostumbradas la mayoría de las personas en relación a este tema. Tengan en cuenta que el conocimiento védico tiene millones de años escondido en el idioma sánscrito y tiene un nivel de información que trasciende la capacidad de las personas en percibir de qué va todo esto, cómo podríamos acomodarlo en los números, en la comprensión, en la percepción de nuestra realidad. Nos sitúa en una plataforma empequeñecedora que nos achica para comprender lo impresionantemente gigantesco de lo que es todo en sí. Dios, la suprema personalidad de Dios, la realidad nuestra como individuos, la creación cósmica. Todo es impresionante. Voy a hablarle de números que son difíciles de comprender o analizar, pero vamos a ello. Vamos a intentar hablar de los extraterrestres. ¿Será que hay extraterrestres? ¿Qué opinan? Díganme qué opinan después de escuchar este video. Por favor, dejen sus comentarios. Lo mismo de siempre, suscríbanse y todo eso, pero hagan un análisis verdaderamente profundo y traten de entender. Tengan en cuenta que el conocimiento védico es una literatura que proviene desde la mística de la suprema personalidad de Dios y de los sabios que, a través de estados de conciencia superiores a la percepción normal de esta realidad, tuvieron percepción del conocimiento divino, actuando como lo que realmente son, un alma. Porque cuando uno actúa como un alma, baja la información desde otro plano. Por eso es que les leo este conocimiento, porque me queda muy grande y es fantásticamente placentero, ¿no? Tener acceso a este tipo de información. Para un buscador sincero, para un buscador que verdaderamente tiene la capacidad de renunciar a su disonancia cognitiva sobre lo que cree que sabe y tiene la capacidad de expandirse constantemente, los Vedas son el principio y el fin de toda búsqueda. Pero dentro de los Vedas, cuando ya te adentraste en todo esto, madre mía, no para. Particularmente yo llevo 35 años y tengo la tremenda fortuna de tener una biblioteca fantástica sumado a todo lo que es internet. Y mis hijos y mi esposa les fascina la India, les fascina el hindi, el sánscrito, la cultura védica, y constantemente me siguen encontrando cosas de que me comentan, yo les comento, interactuamos, analizamos, y una nueva. Es impresionante. Bueno, voy a dejar de hablar todo esto y vamos a lo que vamos. El océano multiverso que palpita en el cuerpo de Vishnu. Atentos, Vishnu en sí es una expansión de Krishna. Krishna no tiene nada que ver, lo expande a Vishnu de sí para poder encargarse de las cosas del universo, de la creación cósmica, no del universo material, porque ya le vamos a explicar. Vamos a ello. El aliento primordial. La cosmología védica describe a Mahavishnu reclinado en el océano causal, Karanayala. Cada una de sus exhalaciones libera corrientes de energía que se condensan en incontables huevos cósmicos, brahmanandas, incontables, pero se va a decir un número más adelante. Los sabios ilustran vamos a ver qué es un brahmananda, qué es un huevo cósmico.
Los sabios ilustran este proceso con un símil sorprendente. Los universos surgen y se reabsorben por los poros de su piel, por cada uno de los poros de su piel, como diminutas burbujas efímeras en la vastedad de su ser. Vayan analizando esto. El Brahma Samhita dice en el 548: Yasyaika nisvasita kalan atavalambya jivanti loma vilaya yagat andanata vishnur mahan sahiha yasya kala vishesho govindanadi purusham tamaham bhajami. Durante una sola fracción de aliento, o incluso menos que eso, no sé, de aquel. ¿Quién es aquel? La suprema personalidad de Dios, Vishnu, Mahavishnu. Viven los señores de millones de universos nacidos de sus poros. Viven los señores de millones de universos nacidos de sus poros. ¿Qué significa esto? Los señores, poniéndolos en una posición jerárquica, se refiere a Brahma. Brahma es lo que en las iglesias les enseñan a las personas, en las religiones les enseñan a las personas, en todas las religiones, es Dios. Pero no es Dios. En realidad Brahma es un Brahma en cada universo, los billones de universos que existen, encargado de este universo. ¿Ok? Vamos por ahí. Entonces, en Occidente, en las religiones, como no tienen información de los Vedas y no es más que una imitación del barato intento de manipular a la sociedad con conocimiento religioso sin tener verdadero conocimiento religioso, pero aparentemente tuvo muy buenos resultados, ¿no? Si no, no tendríamos un 80% de la sociedad creyendo todas estas ilusiones. Pero vamos, los señores, viven los señores de millones de universos nacidos de sus poros, o sea, los diferentes Brahmas. Ese gran Vishnu es solo una porción específica de Govinda, la persona original a que adoro. Entonces, Govinda, Krishna, la suprema personalidad de Dios que juega en Vrindavan constantemente en un plano completamente trascendental a este mundo material, es solo el origen de todo esto. Vishnu es una expansión de ese origen. Cada exhalación dura, según el Bhagavad Purana, el mismo tiempo que la vida de un Brahma. Cada uno de esos Brahmas de cada universo tienen una duración de vida. Ojo, que esa duración de vida sea tan grande que nosotros, dentro de nuestra duración de la vida, consideremos que es eterno, es parte de la ilusión de esta Maya. Pero no significa que Brahma es eterno, significa que Brahma muere en su debido momento cuando tiene la necesidad de pasar por ese tiempo. Tengan en cuenta una cosa. Hay insectos que viven 24 horas de un día. Para esos insectos, nuestra vida es como si fuese la vida de Brahma. Pareceríamos eternos, pareceríamos dioses, pero no lo somos. Somos entidades que estamos dentro de un cuerpo, igual que todas las entidades están dentro de un cuerpo, las almas. Ahora bien, ¿cuánto vive Brahma? Pero ojo, no se olviden, cada exhalación dura, según el Bhagavad Purana, el mismo tiempo de la vida de un Brahma. 311 billones 40 mil millones de años humanos. 311 billones y 40 mil millones de años humanos. Ese es el tiempo que dura Brahma y ese es el tiempo que exhala, inhala Krishna. No Krishna, ni siquiera Krishna, Vishnu. ¿Ok? Sigan por ahí. Con la inhalación, todos esos huevos cósmicos colapsan de nuevo en el cuerpo divino, o sea que entran en la latencia hasta el siguiente ciclo. Entran en stand-by, en espera, ¿no es cierto? Para esperar 311 billones y 40 mil millones de años humanos. Pero para Vishnu, una respirada. ¿Ok? Inhala, exhala y salen. Inhala y se contraen todos los universos, billones de universos.
¿Correcto? Vamos por ahí, bien, vamos. Estratos de realidad en cada Brahmananda. Al penetrar un universo, hallamos primero al Garbhodakashayi Vishnu, flotando en el océano interno que llena la mitad inferior del huevo cósmico. De su ombligo, del ombligo de Vishnu, brota un tallo de loto del que surge Brahma, ¿ok? Del Garbhodakashayi Vishnu. Vamos de nuevo. Al penetrar en un universo, hallamos primero al Garbhodakashayi Vishnu. O sea, ¿qué significa esto? Que Krishna es el ser humano original, el Krishna, la suprema personalidad de Dios. Él expande diferentes expansiones de él, se transforman en personas que se dedican a controlar ciertas circunstancias de la creación cósmica. Vishnu se encarga de emanar estos universos. Dentro de cada uno de esos universos hay otra expansión más pequeña de Vishnu, que es Garbhodakashayi Vishnu. Después está Kishoradakashayi, bueno, después lo va a nombrar. Entonces, Garbhodakashayi Vishnu, flotando en el océano interno que llena la mitad inferior de un huevo cósmico, el Brahmananda que le hablamos, y de su ombligo brota un tallo de loto que surge Brahma. O sea, de ese universo está Garbhodakashayi Vishnu y surge Brahma. Brahma, el Brahma de ese universo. ¿Correcto? El arquitecto de las galaxias y los sistemas solares, ¿no? Como el Matrix, el arquitecto. La tradición enumera 14 regiones planetarias, locas. La tradición significa las escrituras, ¿no? Apilados de modo ascendente de los mundos subterráneos, patalas hasta Satyaloka, morada de Brahma, y todas, aunque inconmensurables para la astronomía terrestre y la NASA, la gran mentira de la NASA y todo lo que hoy en día la gente conoce como supuesta información sobre todo esto, le queda muy, pero que muy grande todo este conocimiento, ¿no? Caben en un solo Brahmananda. Vamos de nuevo. Todos esos, Patala, Rasatala, Satyaloka, Mahatala, todos los 14 sistemas planetarios que en la Biblia lo plantean como el infierno, los planetas inferiores y los planetas superiores, que no son seres espirituales, sino que son seres con otra jerarquía económica en relación a los sentidos, en relación a los placeres, en relación a las capacidades, en relación a todo eso. Son plataformas superiores de conciencia donde las personas tienen acceso a otras facilidades. Es más o menos lo mismo comparar el Congo, Bolivia con Suiza, ¿no? Aquí mismo, en este planeta, tenemos esas circunstancias de diferentes jerarquías económicas. Bueno, en la creación cósmica también existe. El Bhagavad describe, el Bhagavad Purana significa el Srimad Bhagavatam, el fruto maduro de todos los Vedas, ¿no? La encarnación literaria de Krishna. Describe que cada universo posee innumerables sistemas planetarios, innumerables sistemas planetarios. Cada universo tiene, ¿no?, sistemas planetarios, con millones de planetas en cada sistema planetario. ¿Me explico? ¿Entienden? O sea, la idea de que nosotros estamos solitos en todo esto es desquiciada. Es el sumum bonum de la ignorancia más paupérrima. No poder concebir lo vasto que es todo esto. Ni siquiera hablemos de estos números. Es solo levantarte para mirar un cielo cuando vos estás en una noche clara y que se ve bien y te das cuenta que hay todo eso ahí arriba. ¿Cómo podemos concebir la idea de que no hay vida más allá de...? Es como que yo soy tan importante que no hay nadie superior a mí. Ese es el nivel de ego ilusorio que está creando el ser humano en los últimos tiempos, ¿no? Continuemos. El Bhagavad describe que cada universo posee innumerables sistemas planetarios, un número que trasciende la aritmética común y se ilustra con metáforas, como semillas de mostaza dentro de la... para poder tener una idea de lo que significa. El Srimad Bhagavatam 3.11.40 dice: Kotish ativa bahashu brahmana deshu vivo. Dice: en incontables mundos huevo, que son los brahmanas, más allá de las decenas de millones se expande tu influencia, oh Señor de señores. Más allá de tu influencia, más allá de las decenas de millones. O sea, es innumerable, es imposible de comprender todo esto.
Quiero hacer una cosita, voy a hacer algo rapidito para ir a... Bueno, no, mejor no. Vida en todos los elementos. La ontología védica clasifica los cuerpos según la preeminencia de los Panchamahabhutas. Esta parte prestenle atención porque es impresionante. Los Panchamahabhutas, ¿qué son? Tierra, fuego, aire, agua, éter. Los 5 elementos, ¿no?, groseros, que son visibles, táctiles, podés tocarlos, podés sentirlos: tierra, fuego, aire, agua, éter. Y los 3 elementos sutiles: mente, manas, inteligencia, buddhi y ego, ahamkara, ¿no? Ahamkara. Entonces, esos son los cuerpos, el cuerpo sutil y el cuerpo grosero, el cuerpo burdo, ¿no? Son en total 8 elementos: tierra, fuego, aire, agua, éter, mente, inteligencia y ego falso. Así existen entidades acuáticas en los océanos de Vaikunta cuyos cuerpos son literalmente hechos de agua consciente, Y aquí todavía deambulando con la idea de los cristales de agua para ver cómo vibran en relación a los sonidos, apenas y aprendiendo todo eso, ¿no? Lo que quien hizo Matsuro Emoto, creo que se llamaba, un japonés, si no me equivoco, empezó a darse cuenta que las gotitas de aguas cristalizadas generan una vibración diferente con respecto a lo que le hablemos por el sonido. Eso en los Vedas queda muy superior en relación a la información que explica, sino que da conciencia, nos concientiza de lo que implica el entendimiento de los diferentes cuerpos en diferentes planetas con respecto a la necesidad que hay del alma asumir esa realidad momentánea por alguna experiencia que necesita experimentar, y asume un cuerpo de agua, de fuego, de mente, de inteligencia, diferentes cuerpos, porque no nos olvidemos que eso es la cobertura del alma. Tierra, fuego, aire, agua, éter, mente, inteligencia y ego falso son lo que cubre al alma. Entonces, como el alma está cubierta con esos diferentes cuerpos, con respecto a qué planeta esté viviendo, necesita asimilar la información con una herramienta específica, que eso es el cuerpo, en base a lo que ese planeta dictamina. En la luna hay cuerpos de mente, ¿no? En el sol hay cuerpos de fuego, como para que vayan entendiendo. De igual modo, en ciertos locas o planetas ardientes como Tapaloca, los seres disfrutan envolturas lumínicas compuestas de fuego sutil, inmunes al calor. Hay civilizaciones aéreas, siddhas, charanas, con corporificación etérea, y razas puramente mentales, Manomaya Sarira, capaces de viajar a la velocidad del pensamiento. No sé si en algunos videos les hablé de los Vimanas, cuando este planeta estaba en otra era, en Dwapara Yuga, Satya Yuga, Tetra Yuga. Todo lo que hoy en día conocemos como India siempre se llamó Bharatavarsha, y el planeta entero era Varsha, una isla. Siempre fue una isla, pero todo estaba controlado con los regentes que tenían como sedes principales la India, que hoy en día que es lo último que queda. Y estas personas, que eran los reyes, viajaban a través de todo el Bharatavarsha con Vimanas. Vimanas son platillos volantes o naves. En realidad no eran platillos volantes, perdón, esa es una creencia mía que se me cruzó ahí en los cables de la mente. Eran naves que incluso tenían forma de castillos, formas de ciudades enteras, que volaban a la velocidad de la mente del conductor. Saquen una idea de todo lo que es esto. El Taitriya Upanishad 2.5.1 dice: Manomaya pranasariraneta sahavik ñanena yanantanute. Formado de mente y guiado por la fuerza vital, el ser despliega su sacrificio acompañado de discernimiento. Madre mía. Formado de mente y guiado por la fuerza vital, el prana, el ser despliega su sacrificio acompañado de discernimiento. Esto confirma que la envoltura corporal es función de la conciencia dominante. La envoltura corporal es en función de la conciencia dominante. O sea, con respecto a tu karma y a
tu naturaleza intrínseca como alma condicionada en este plano, se te da una envoltura corporal. Por ende, hay millones de billones de cuerpos diferentes en relación a las necesidades de cada alma. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, sí, es más, el Bhagavad Gita da una descripción de 8.400.000 cuerpos por los que pasa el alma, pero cada una de esas variantes de las 8.400.000, hay 8 millones que son seres que no son humanos y 400.000 humanoides, cada uno de ellos tiene variantes específicas dentro de cada una de sus realidades, lo cual implica una exponencialidad constante en todo este conocimiento que es alucinante. Lo que para nosotros son elementos es para esas entidades tejido vivo y sensible. O sea, yo veo el fuego, veo el agua con mis capacidades de percepción de esa realidad, pero para las entidades que están viviendo esa realidad kármica momentánea, eso no es fuego o agua, es su cuerpo, ¿no? Tejido vivo y sensible. La función y el propósito del multiverso. La proliferación de universos sirve a un designio pedagógico, ofrecer escenarios infinitos donde las jivas experimenten las consecuencias de su propio deseo y redescubran el gozo de servir al todo, a la suprema personalidad de Dios, el servicio a Dios, a la suprema personalidad de Dios. Si Krishna en Goloka Vrindavan es el porqué de toda la creación de los billones de universos, imagínense, Krishna dice, bueno, voy a crear en un plis-plas, en un respirar, billones de universos para que las billones de almas que están en cada uno de los planetas tengan la oportunidad de entrar en el proceso de Smaranam. Yoga Smaranam, el recuerdo de lo que realmente somos, un alma plena de conocimiento, eternidad, conocimiento y felicidad consecuentemente. O sea que toda esta creación cósmica, material, momentánea y efímera que va y viene en base a la respiración de Vishnu, no está hecha más que para ayudarnos a recordar nuestra esencia eterna para salir del ciclo del samsara de este mundo material. Imagínense, y todavía aquí deambulando por la pregunta, ¿existen o no existen los extraterrestres? ¿Son grises, son azules? La NASA, el Área 51, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque está todo analizado desde el plano de la materia y el plano de la materia es completa ignorancia, porque no tienen la capacidad de desenvolver la percepción mística del yogi, que en estado meditativo baja información. Ayer o anteayer estaba viendo, al principio del siglo pasado, un tal Russell, en estado meditativo del coma, entró en coma, bajó muchos días, bajó información sobre un montón de cosas fascinantes que las puso a predisposición de la realidad pública. Y claro, Nicolás Tesla le planteó de que eso era para algo mucho más avanzado, que no estaba a la altura de la capacidad y hoy de la capacidad del análisis de la información, ¿no? Es alucinante ver cómo, disculpen, paré porque parecía que se había frenado el video, pero acá estamos grabando todavía. Entonces, búsquenlo a esto, Russell, porque es muy interesante lo que planteó. Se los puedo dejar al final, o si quieren contáctenme, mejor, más fácil, contáctenme por WhatsApp y se los planteo, se los paso. Continuemos, no nos desviemos. Cada planeta ajustado a una frecuencia elemental distinta, y cada palabra tiene una clave fascinante, ¿no? No te olvides que nosotros vibramos en una frecuencia, el planeta Tierra vibra en una frecuencia. La vibración de las frecuencias que usan para controlar la mente de las personas es otra, 440, 432. Le voy a dejar acá un videito que hice sobre este tema. Cada planeta ajustado a una frecuencia elemental distinta actúa como aula especializada, un laboratorio emocional, intelectual y espiritual. ¿Para qué? Para ayudarnos. El Bhagavad Gita 7.4.5 dice: Bhumira ponalo vayu kam mano budir evacha ahankara itiyan me bhinna prakritira stadaha. Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego, estos 8 elementos forman mis energías diferenciadas. Pero por encima de esta naturaleza inferior
Existe otra, la jiva, lo que realmente somos, que mantiene vivo al universo. ¿Por qué mantenemos vivo al universo? Porque está hecho pura y exclusivamente para nosotros. Si nosotros dejamos de existir, la realidad que tenemos alrededor nuestro deja de existir para nosotros. Tenemos que, enfocarlo desde ese prisma, entendiendo esta realidad. La lección implícita es clara. Los elementos sin conciencia son inertes. La conciencia sin servicio es estéril. Cuando ambos se armonizan, surge la danza cósmica. El hilo de servicio que atraviesan los mundos en cada planeta, sea material o sutil, o sea, grosero y sutil, mental, intelectual, psíquico, corporal, tierra, fuego, aire, éter, ¿no? Diferencias. El eje que sostiene la vida no es la supervivencia, sino la ofrenda. El eje que sostiene la vida no es la supervivencia, sino la ofrenda. Imagínense, los dévatas mantienen los ciclos cósmicos para beneficiar a los mortales. Los rishis custodian el conocimiento para despertar a los buscadores. Incluso los demonios, que después me preguntó sobre este tema, la seguidora, al desafiar el orden, permiten el despliegue del heroísmo y la compasión. Los demonios, al desafiar el orden, permiten el despliegue del heroísmo y la compasión. Nada existe fuera de la economía divina del servicio. Hay todo un análisis perfecto sobre cómo hacer que esto funcione, y esa perfección no depende de mentes finitas que crean instituciones momentáneas para controlar realidades efímeras, sino que está creada por la suprema personalidad de Dios, el ser humano supremo, el controlador de todo lo que existe, el divino Purusha, el que mantiene todo esto funcionando. Y en el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1380 dice: Kintu Prodhyam Nikila Paramananda Purnam Tapher Gopi Bhartupada Kamalayor Dasa Dasa Anudas. Y te da, después de todo este tipo de conocimiento, los Vedas te describen, atento, todo esto en sí está hecho para entender quién sos. No soy nada por mí mismo. Soy el sirviente de los sirvientes de aquellos cuyas plantas de loto rebosan en el océano de la dicha absoluta. Muy poético, pero ¿qué quiere decir esto? Soy el sirviente del sirviente de los sirvientes de aquel cuyas plantas de los pies rebosan en el océano de la dicha absoluta, o sea, de aquel que está sentado en la dicha absoluta, de aquel que vive en el constante Ananda. ¿Quién es? La suprema personalidad de Dios. Él está constantemente en la satisfacción del ser, porque es el ser original, sin condicionamiento y sin contaminación. Por ende, nosotros en nuestra realidad momentánea tenemos que buscar esto como meta de nuestra existencia, como entrar en la concepción del servicio constante. Por eso que cuando a Srila Prabhupada, mi maestro espiritual, le entra un día una persona al templo a verlo, lo mira y le dice: quiero servirlo. Él estaba dando una conferencia, era un bengalí el que entró, y él le dijo: bueno, ya sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque hay ya esa conexión directa de las almas que saben cuál es la meta de la existencia. El maestro le dice: ya sabes qué hacer. Ni siquiera le dijo qué tenía que hacer. ¿Qué hizo? Se fue directamente a la cocina a lavar los platos, a lavar las ollas. ¿Por qué? Porque ese estado de conciencia era el natural de aquella persona que comprende lo divino. Servir. ¿Cómo puedo servir a esto que es tan fantástico y es parte de la creación cósmica? Servir es parte de la naturaleza, pero servir desde el amor, porque ahí se siente la satisfacción de quien comprende la realidad eterna del alma. Retorno al punto de origen. Cuando un ciclo de creación concluye, Mahavishnu inhala y los Brahmanandas se disuelven, replegando planetas, cuerpos y memorias dentro de su estado de Yoga Nidra. Ay, ay, ay. Cuando un ciclo de creación, ¿cuánto es un ciclo de creación? ¿No? 311 billones, ¿se acuerdan? De años. 311 billones, 40 mil millones de años es el tiempo de un ciclo de creación. Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga y muchas
Mahayugas, y todo eso sumado 311 billones de años. Cuando un ciclo de creación concluye, Mahavishnu inhala y los Brahmanandas se disuelven, desplegando planetas, cuerpos y memorias dentro de su estado de yoga negra. O sea, se va todo en stand-by, ahí se queda, hasta el siguiente. Las jivas duermen envueltos en potencia marginal. Al siguiente exhalar, despiertan nuevos universos, perpetuando el aprendizaje hasta reencontrar su morada eterna, su estado de conciencia original y desenvolver la comprensión de lo que implica el servicio devocional. La cosmología védica es un mapa estático. Estático lo confundí con éxtasis. No, la cosmología védica no es un mapa estático que no se mueve. Es un manual de autodescubrimiento. Señala que la magnitud infinita del cosmos y la refinada diversidad de formas corporales responden a un único pulso, la respiración del amor divino. Dios mío, analicemos lo que acabo de leer. La cosmología védica no es un mapa estático. Es un manual de autodescubrimiento y señala que la magnitud infinita del cosmos y la refinada diversidad de formas corporales, diversidad de formas corporales, o sea, los extraterrestres que andan dando vueltas o los intraterrenos que potable. Hay otro tipo de vida por ahí, pero esto ni lo voy a empezar a hablar. Investíguenlo ustedes. Responden a un único pulso. O sea que toda alma responde a un único pulso, la respiración del amor divino. Madre mía, contemplar billones de universos emergiendo de los poros de Vishnu nos recuerda que cada átomo y cada latido es un escenario para elegir entre la autorreferencia, el ego yo y lo mío, y el servicio devocional a lo divino. Comprender que existen cuerpos de agua viviente o de puro pensamiento expande nuestra noción de identidad y nos invita a reconocer que la conciencia puede vestir cualquier elemento externo como cuerpo sin perder su esencia. ¿Y cómo hacemos para despertar nuestra esencia divina y trascender toda esta creación cósmica para entrar en el plano de la realidad eterna? Muy simple. El Mahamantra Hare Krishna tiene la capacidad de desenvolver la comprensión de nuestra realidad eterna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El efecto contemplado en los textos del Bhakti. Al vibrar estas 16 palabras sagradas, la mente se afina con la frecuencia central del cosmos. Entramos en un estado de la frecuencia divina, en la conexión del alma con todo lo que existe. Imagínense, por eso que Chit, ¿no? Somos eternos, Chit, bajamos el conocimiento en la frecuencia apropiada. Si nosotros no tenemos la frecuencia apropiada, el conocimiento no se manifiesta. Por ende, si nosotros tenemos que estar en una relación tóxica, si tenemos que deambular por el conocimiento de este mundo material, no tener la información apropiada de lo que es la eternidad del alma, es porque es el momento de vibrar en la frecuencia de ese nivel de conocimiento y momentáneamente vamos a tener que pasar por ello hasta trascender este nivel de ignorancia o de conocimiento, y todo depende siempre de qué tipo de personas tengamos a nuestro alrededor. Para poder vibrar en una frecuencia superior tenemos que hacer nuestro trabajo interno para subirnos de el afinar, ¿no? Ese tipo de sonido con el que vibra nuestra realidad eterna. Ahora lo voy a explicar un poquito mejor, si es que no lo explica mejor ya. Al vibrar estas 16 palabras, la mente se afina con la frecuencia central del cosmos, recordando que el máximo destino de toda alma, jiva, sin importar de qué elemento esté compuesta su cuerpo, es saborear el servicio amoroso, prema, seva, al origen, la fuente de todas las galaxias y de todos los universos ocultos en el insondeable cuerpo de Vishnu.
Krishna, la suprema personalidad de Dios. En los ciclos cósmicos descritos, la era actual, Kali Yuga, donde estamos parados hoy en día a nivel cronológico, en el calendario original, el calendario védico, y nada que ver con el calendario de este Gregorio que me montó la ridiculez de hacernos creer que todo empezó con Jesús, un sabio más dentro del plano material. Eso no tiene nada que ver. Vamos a los ciclos cósmicos reales descritos, que la era de Kali Yuga es la más oscura por su densidad de ignorancia y egoísmo. Sin embargo, los Vedas declaran que precisamente en este periodo, ahora, se ofrece la senda más sencilla y potente para trascender todos los planos materiales. Billones de entidades están haciendo cola para nacer en lugares donde hay familias con conciencia para poder desenvolver la oportunidad de cantar el Mahamantra. Imagínense aquí, ahora, en seres de planos superiores tienen deseo de nacer aquí, en Kali Yuga, en este plano, en la tierra, en Bharatavarsha, para poder practicar el proceso del mantra yoga. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de hacerte trascender todos estos billones de años que vive el universo cósmico, y los seres en planos superiores que viven mucho más años que nosotros también tienen la oportunidad en una vida de 100 añitos de este mundo, 80, lo que te dure, trascender el mundo material solo por la práctica del Mahamantra. Imagínense. El Kali Santarana Upanishad afirma que estas 16 palabras actúan como un puente vibratorio capaz de transportar la mente desde los estratos burdos de la materia hasta las capas más sutiles de la realidad espiritual. Cuando el practicante vibra el mantra con atención y corazón, las ondas sonoras se armonizan con el pulso primordial. Cuando el practicante vibra el mantra con atención y corazón, el canto del Mahamantra, el proceso del mantra, no es algo que uno hace mirando un YouTube, mirando Facebook, pasando cualquier estupidez dentro de su mente. Es un estado de conexión con lo divino. Hare Krishna, escucha los mantras dentro de tu mente y que repercuten como un jardín de flores que se manifiesta con el perfume más divino. Eso es tu tiempo con Dios. Las ondas sonoras se armonizan con el pulso primordial que sostiene los universos. Las ondas sonoras, porque es una vibración, se armonizan con el pulso primordial que sostiene los universos. Los gunas, las cualidades materiales, pierden fuerza. Los samskaras, o sea, las creencias limitantes latentes, se disuelven y la conciencia recupera su claridad original. Así, el mantra funciona como ecuación de resonancia. Al igual que un diapasón hace vibrar la cuerda afinada en la misma frecuencia. Entra en el estado del diapasón. Transfórmate en la vibración del estado del universo, en la vibración sonora de lo divino. De esa manera vas a poder manifestar conocimiento que baja de lo sublime y te hace percibir esta realidad en el plano de lo que realmente necesitas para trascenderlo. El sonido sagrado despierta la memoria latente de nuestra identidad eterna como Dasa, Dasa, Anudas, el sirviente del sirviente del sirviente, el sirviente jubiloso dentro del servicio infinito constante, donde no tenemos conflictos existenciales de nuestra mente creyendo que vamos a tener algún tipo de inferioridad por servir a otros. Eso es la mente que está siempre en escalas de lo mío, lo tuyo, lo nuestro, la dualidad constante de mi ego. No, el alma en el estado puro lo único que quiere es servir sin considerarse inferior o superior porque entiende su realidad eterna. En términos neuropsicológicos, la repetición devocional reconfigura las redes de la corteza prefrontal y reduce la dominancia de la red por defecto egocéntrica, el ego falso, generando estados de flujo y coherencia cardíaca medibles. Generando estados de flujo y coherencia cardíaca medibles. ¿Entienden? Se puede medir el estado del prema, del amor puro. Y más aún el estado de la mente cuando está actuando como una herramienta sublime al servicio del alma. Simultáneamente, a nivel kármico, el mantra quema las reacciones acumuladas, permitiendo al practicante levantar anclas y navegar más allá de todos los locas materiales, o sea, los planetas, trascender todos los planetas de este plano.
hacia la luminosa esfera de Vaikunta, Goloka Vrindavan, el plano superior de la conciencia donde realmente convivimos con almas en el estado puro de la conciencia. Por ello, se dice que aunque billones de universos emerjan y se disuelvan en el cuerpo de Vishnu, la oportunidad consciente de entonar su nombre, el Maha Mantra, el Yoga Mantra, el mantra yoga, en esta misma vida, en este planeta de materia densa, equivale a poseer la llave maestra que abre la puerta de regreso a la morada eterna, a la conciencia de lo que realmente somos. ¿Se dan cuenta lo que significa esto? Recordar nuestra naturaleza intrínseca no requiere mapas astronómicos ni viajes intergalácticos, de los cuales nos bombardearon en Hollywood, haciéndonos creer que con una navecita. ¿Por qué lo bombardearon al ser humano con todo eso? Para fortificar la idea del viaje a la luna y la gran mentira de todo esto, que no era más que política inventada en un estado, ¿cómo se llama? En un lugar de filmación donde Stanley Kubrick creó todo ese viaje a la luna. Investiguen, no me crean, investiguen. Basta afinar la lengua y el corazón al ritmo del Maha Mantra y dejar que la respiración divina de Vishnu nos lleve con la próxima exhalación cósmica de vuelta a casa. Es solo estar en un estado meditativo y practicar. No sirve absolutamente de nada teorizar. Lo único que hace es incrementar el ego del que cree que sabe si no practica. ¿Qué pasa cuando practicas? Desenvolves humildad, desenvolves la comprensión de lo gigantesco que es todo esto y lo estúpido que es llevar vida espiritual en el estado mental. Vida espiritual en el estado mental. La vida espiritual es un constante vivir tu esencia como alma divina. Y ahí, en ese momento, bajas la información de todo lo que existe y te das cuenta de que sí, hay billones de trillones, de lo que quieras sumarle a la cantidad de números de seres extraterrestres, intraterrestres y de todo tipo. Incluso vos mismo sos un universo que tenés millones de entidades dentro de tu cuerpo que están viviendo en diferentes tipos de ciudades y diferentes tipos de circunstancias. Por ende, es una constante. Sí, los extraterrestres existen, es más que obvio, pero mucho más de lo que nos lo vende el sistema. Ten en cuenta que hay mucha información controlada a propósito para que las personas crean lo que ellos quieren que tú creas. El conocimiento védico expande el verdadero conocimiento al nivel de la vibración correcta de tu alma. Pensalo. Aquí estamos para cuando quieras contactarme, no hay ningún problema. Mi WhatsApp está en todos los videos y será un placer ayudar a quien quiera de verdad, despertar la conciencia divina del alma. Nos vemos pronto en el próximo video. Gracias por llegar hasta el final. Espero todo esto te guste. Suscríbete, lo mismo de siempre y mucho, mucho, mucho. Radhe para todos ustedes.